Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Aquí estamos en un nuevo programa de Seguimos Educando. Hoy es miércoles 24, ¿sí? Se cumplen hoy, si no me equivoco, 85 años de la muerte de Carlos Gardel, ¿sí? ¿Qué cosa? Las efemérides, ¿no? Las fechas, cómo estamos siempre buscando ahí hilaciones para encontrarle también un sentido y además para aprovechar y recordar también a estos personajes, a sus obras que de algún modo delinean nuestra cultura. La cultura argentina está directamente atravesada por el tango. Hoy se cumplen 85 años. Mi amigo Felipe Piña está ahí a punto de sacar un libro sobre Gardel, una investigación increíble que estuvo haciendo por mucho tiempo. Y hoy no tiene que ver directamente, pero más o menos, porque hay una mención a un tema que cantaba Gardel que tiene que ver con lo que vamos a ver en lengua. Con la profe Mariel nos vamos a meter en la obra de Manuel Puig. Increíble, no sé si conocen, si han leído algo de Puig. A mí es uno de los autores que más me ha maravillado desde que lo descubrí en el marco de lo que es la renovación de la novela Boquitas Pintadas. Vamos a analizar hoy Boquitas Pintadas, la traición de Rita Hayworth, el beso de la mujer araña y la película que se hizo. Ya vamos a hablar con Mariel de este personaje tan particular y clave de la literatura argentina que fue Puig. Al mismo tiempo tenemos clase de química, biología. Vuelve Analía con su multidisciplinariedad que va desde la biología a la química hasta el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con, hablando de genética, pero sobre todo tecnologías del ADN, el modo en que la tecnología incide, transforma, interviene sobre la genética. Así que, como le gusta acá a mi amigo el chino, programón. ¿Está bien, chino? Programón. Programazo, para decirlo como nada, como se dice. Así que gracias por estar ahí. Vamos con estos mensajes entonces contra el coronavirus y nos metemos de lleno con el programa de hoy, ¿sí? 1. Lavate la mano a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 2. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 3. Cubrite la boca y la nariz con el codo doblado. 4. Ventilá todos los ambientes cerrados. 5. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia. Y 6. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono. Si vivís en la ciudad de Buenos Aires, al 107, Gran Buenos Aires 148 y a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos el video y arrancamos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Arrancamos entonces con la clase de lengua y literatura. Hola, Mariel. Hola, Darío, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Hoy toca Manuel Puig. Hoy toca, sí. Escúchame, viste que yo te vengo preguntando cómo te llevas con los escritores, como que a veces te copan más, sí, pero y si no los tenés que dar igual. Sí. Y con onda. Sí, obvio. Obvio. ¿Y qué te pasa con Puig? Y, ¿te puedo preguntar? ¿Qué crees? ¿Ya a esta altura? Yo creo que debe ser uno de tus referentes. Sí, me gusta mucho. Te gusta mucho, sí, obvio. Sí, ya te tengo ahí. Ahí está, sí. En tus lecturas, no me cabe duda. Bueno, si te parece, aparte, justo decía recién en la presentación, no sé si escuchaste, que hoy justo es un aniversario de la muerte de Gardel. Y uno de los temas de Gardel, digamos, Rubias de New York, ¿no? Dice, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, ¿no?
justo, mira qué casualidad. Qué casualidad. Boquitas Pintadas es una de las novelas más importantes, Sí. ¿no? ¿Vamos a trabajar Sí, esa sí, novela sí. Vamos a hoy? trabajar hoy con esa novela. Dale, Sí. arrancamos entonces con este video para saber quién era Manuel Puig. Manuel Puig nació en General Villegas, provincia de Buenos Aires, en 1932. Murió en la ciudad de Cuernavaca, México, en 1990. Desde chico, sus pasiones eran los idiomas, la lectura y las películas. Trabajó como asistente de dirección, como lavacopas y como traductor de subtítulos. Para componer sus historias, experimentó con diversos materiales y con distintas formas de narrar. Escribió muchas cartas, novelas, obras de teatro y guiones de cine. Hay veces, Mariel, y lo hemos charlado mucho en este espacio, en que la vida del autor es muy importante para entender la obra. Sí. En otros casos no. Yo siempre cuento la anécdota de Heidegger, que presenta un curso sobre Aristóteles y dice: voy a dividir el curso en dos partes. En la primera voy a hablar de su biografía y en la segunda de su obra. Y empieza con su biografía y dice: Aristóteles nació, pensó y murió. Vamos ahora a lo importante, dice Heidegger, ¿no? En el caso de Manuel Puig, no. Justamente me parece que hay una implicancia y está bueno conocer algo de su vida para después meterse en su obra. Sí. ¿Te parece? Yo creo que la magia está en encontrar esos puntos en común, pero la obra se puede disfrutar igual sin conocer la biografía. Perfecto. No es que se pierda algo, la lectura puede ser apasionante sin conocer la vida del autor. Obviamente que después uno cuando empieza a conocer datos biográficos, claro, se empieza a dar cuenta de un montón cabos, de cosas, obvio. ¿no? Y sobre todo lo que plantea Puig también desde su reflexión sobre la producción artística y la creación artística se explica en esa relación entre autobiografía y obra literaria. ¿Qué nos podés contar de su vida? Bueno, podemos empezar a hablar de su familia. Su padre era comerciante y su mamá trabajaba como química en un hospital. Tenía un título que para esa época no era algo tan común. Y ella fue la gran influencia de la pasión por el cine. Así que bueno, con ella iba 4 veces por semana, 5 veces por semana al cine y veían películas de Hollywood, de la edad de oro del cine argentino. Y bueno, a partir de ahí empezó a nutrir esta pasión que después va a estar volcada en su literatura. Y bueno, él toda su vida se esforzó muchísimo por formar parte del cine. Estudió en Italia para dirigir cine en la escuela italiana que pensemos que tenemos la escuela del neorrealismo, ¿no? Claro. Que ya no estaba en su época de apogeo cuando él va a estudiar, pero sí sus docentes eran neorrealistas cuando él se encontró con esta situación de que no podés crear, digamos, no podés hablar de ficción en el cine, tiene que ser realista, perdón. Bueno, empezaron sus conflictos con esta disciplina, digamos. Claro. Y se va dando cuenta que lo suyo es más la literatura, ¿no? Sí, eso le va a pasar un poco después, va a crear algunos guiones en inglés, después se da cuenta que cuando los termina de escribir dice, esto es lo único que es un refrito de lo que ya vi en mi infancia. Y un amigo le insistió para que escribiera en español y que escribiera sobre su propia vida, y bueno, ahí sí fue cuando empezó a forjar su literatura. Bueno, tampoco le gustaban las relaciones de poder, él dice que en las entrevistas dice, bueno, yo en realidad no sé hablar, yo sé escribir, y dice, tampoco podría estar como director en este lugar de director en el que tengo que imponer mi modo de ver y de pensar. Entonces, bueno, ahí también se alejó y en el lugar de escritor... Se le fue cayendo su romantización, su idealización del lugar del director. Qué bueno que lo pudo transformar y encontrar ese espacio, ¿no? Como artista, como expresión artística. Y después, bueno, en la década del 70
participa de la creación del Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Sí, justo junto con Néstor Perlonger, bueno, Héctor Anavitarte era el líder del Frente, que bueno, era un sindicalista que fue expulsado del Partido Comunista por ser homosexual. Juan José Sebrelli también formó parte de este grupo fundador del Frente. Así que, digamos, como activista político también de la diversidad sexual es un referente. Perfecto. Y en su literatura, por supuesto. Y eso aparece muchísimo en su literatura. Vamos a ver cómo armaba Puig sus novelas. Sus novelas están armadas como un tejido o como una colcha, con retazos de telas diferentes. Puig tomaba de los géneros literarios los recursos, personajes y temas con los que hilaba sus narraciones. Este procedimiento es tematizado en muchas de sus novelas, donde emparenta el género como tela con el género literario. Siempre tengo la sensación con Manuel Puig, Mariel, como que no... O sea, no tiene el reconocimiento que se merece su literatura, ¿no? Mira. Digo, en el mundo, vos porque te movés en el mundo literario, y entonces obviamente todo el mundo sabe quién es Puig, pero no sé si ha tenido la trascendencia por ahí masiva Puede ser. que otros escritores, ¿no? Digo, con... Después lo vamos a ver, pero es como que lo plantean como la literatura post-Borges. Claro, claro. Entonces yo creo que... Pero bueno, puede ser... En la época fue un éxito. Boquitas Pintadas fue... La rompió. Sí. A ver, hablemos Totalmente. de las novelas de Puig. Cuando él vivió en Nueva York también, allá escribió La traición de Rita Hayworth. Sí. Trabajaba en una oficina de aerolíneas. Gran título. Y La traición de Rita Hayworth. La traición de Sí. Rita Hayworth. De Hayworth. Hayworth. Y ahí sí aparecen estos rasgos autobiográficos y se plantea este narrador, en realidad un narrador medio borrado, ¿no? Pero aparece este personaje infantil, Toto, a él le decían Coco cuando era chico, y aparece este personaje Toto que ve películas, ¿no? Igual que él cuando era niño, y aparece también, aparecen los vínculos familiares, el conflicto con la masculinidad, ¿no? Con el mandato con de el mandato de masculinidad, ¿no? de la masculinidad. Hay un personaje antagónico que encarna justamente todos esos mandatos. El aparece éxito masivo aparece con Boquitas Pintadas. con Boquitas Pintadas, sí, en el 69, que tiene el formato de folletín. Vamos a analizar un poquito más cuando veamos la estructura. Y en el 76 se publica El beso de la mujer araña, que también es una de las obras más reconocidas. Sobre todo por su versión cinematográfica, que si no ganó el Oscar estuvo nominada ahí, sí, pero... estuvo nominada. Sí, y claro, que ya estaba vinculada con Hollywood, ¿no? Directamente. Y Boquitas Pintadas también tiene una peli, bueno, que es nacional. Y, ¿qué más podemos decir de la obra? No, del beso de la mujer araña. Un poquito el argumento. Que es un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? Porque Sí. hay como un conflicto entre dos personajes. Sí, hay un personaje que es un vidrierista, es homosexual. Bueno, también hay un trabajo en el tema de la sexualidad en la obra. Y se encuentra en la cárcel, estando detenido, con un militante político de izquierda. También se plantean como personajes antagónicos. Y este vidrierista es amante del cine. Y empiezan a entablar un diálogo y una cercanía a partir de estos relatos sobre películas. Me estoy acordando en este momento el final, que prometo que no voy a spoilear. No spoileamos. Porque, digamos, nada, resuelve la obra, el final, como todo final. Sí. Pero en este caso es porque estás todo el tiempo dudando acerca de los propósitos de los dos personajes, sobre todo del la idea de la vidrierista. traición, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos esta obra que la vamos a ver igual un poquito más después. Bárbaro. Y después, bueno, Pubis Angelical también. Sí, Cae la noche tropical. Claro. Sí. Vamos a trabajar Boquitas Pintadas. ¿Por qué no nos haces así como una sinopsis? Sí, acá está. ¿La tenés? Ahí sí, está. La tengo. Bueno, la historia relata, habla justamente, está representada en el pueblo que se llama Villegas,
Y el don Juan Carlos Etchepare, va a tener un vínculo con varias mujeres, ¿no? Este amante medio fanfarrón, que enamora a estas mujeres, y la historia va a rondar en torno a 3 mujeres en particular. Nené, una mujer que está profundamente enamorada de él, Mabel, que es su amante, y también va a aparecer la hermana, como la solterona, ¿no? Malvada. Y aparece también la viuda de Carlo, que es juzgada por la sociedad de este pueblo por no respetar su viudez. Me gusta la palabra fanfarrón. Fanfarrón. Sí, no se ¿Por usa algo en más. especial? No, porque no se usa más, pero... ¿No? Poco, ¿no? Está buena. Está Suena buena, bien, sí. la F, Más para la hablar R, sí. de las novelas de Puig. Y después aparecen también 2 personajes secundarios, sin embargo, tienen una relevancia clave en la obra, que son Pancho y Rabadilla. Rabadilla es la empleada doméstica de varias de las mujeres, de estas mujeres que aparecen en la novela. Y bueno, personaje preferido. Así. Por ahí si me lo preguntabas te iba a decir que era mi personaje preferido. ¿Cuál es tu Rabadilla. personaje preferido de Boquitas Pintadas? La Raba. Mira, no me La lo esperaba. Rabadilla. Sí, Sí. está bueno el personaje. Sí, ¿no te lo esperabas? Sí, mira, todo Todo es previsible. porque- En la vida todo se vuelve previsible. Y bueno, y ahí están estos elementos de el melodrama que aparecen, Claro. y bueno, después lo vamos a ver del policial, y la novela comienza con la noticia del fallecimiento de Juan Carlos. Lo escuchamos en el próximo video en la voz de un alumno. Nota aparecida en el número correspondiente a abril de 1947 de la revista mensual Nuestra Vecindad, publicada en la localidad del Coronel Vallejos, provincia de Buenos Aires. Fallecimiento lamentado. La desaparición del señor Juan Carlos Etchepare, acaecida el 18 de abril último a la temprana edad de 29 años, tras soportar las alternativas de una larga enfermedad, ha producido en esta población, de la que el extinto era querido hijo, general sentimiento de apesadumbrada sorpresa. No obstante, conocer muchos allegados la seria afección que padecía. Boquitas Pintadas tiene como un armado muy particular, ¿no? Sí, lo que se plantea es que está escrita a modo de collage. Es una característica de la obra de Puig. Y tiene que ver con que el narrador aparece casi borrado, ¿no? en las novelas, y lo que brinda las descripciones y cuenta el relato son distintos géneros que van a aparecer, por ejemplo, cartas, expedientes policiales, documentos médicos, recortes de revistas, entonces canciones vamos a ver, boleros, tangos. Y uno va armando a partir de ese collage la historia. Exactamente, sí. Es muy particular porque al principio pareciera que no se entiende nada y uno tiene que ir recuperando los personajes y qué es lo que está sucediendo y quién habla y a quién le habla, ¿no? Claro. Y funciona muy bien, está muy, muy bien logrado. Por eso se caracteriza Puig. Bueno, para expedientes y después vemos algunos ejemplos. Dale. Expedientes. Ay. Etcétera. Podríamos poner más, ¿no? Sí. Hay Por cartas. ejemplo, que podemos ver los que tengo acá. Dale. ¿Ves? Sí. Por ejemplo, acá hay un melodrama, un radioteatro. Dice, Pierre, soy yo, no temas. Mary, tan temprano, Pierre, no temas, ¿no? Así toda esta cuestión del melodrama. O sea, género radioteatro. Radioteatro. Increíble. Y eso Que está aparece, en el medio de la novela. sí. Y después uno de los personajes dice, Mabel, no me digas que hay algo más hermoso que estar enamorada, ¿no? Claro. Habla uno de los personajes. Acá tenemos, esta es lo primero que aparece en la novela, que es la noticia del fallecimiento de Juan Carlos. Claro. Y aparece como una nota, ¿no? Entonces tenemos Nuestra Vecindad que da el comunicado lamentándose. O sea, en términos de formato es una gran renovación. Sí, porque sí, no sí. es una novela en su No, forma tradicional. La narración tradicional
casi no aparece. Claro. Ahora vamos a ver un fragmento pequeño, pero vamos a ver que en comparación con el resto queda muy, muy acotado. Acá hay un diálogo, por ejemplo, Ajá. entre Mabel y Nené, cuando la va a saludar, que además acá aparece como mucho esta cuestión de pueblo chico, infierno grande, el Sí, ahí personaje, mira, ¿se ve? a ver. El Sí. personaje, Espera, correte ahí, mira que lo estás ¿Me tapando corro? con... No, vení. así, ahí está, Ahí. así no se cae. Ahí. El personaje, los personajes son un poco hipócritas, ¿no? Claro. Entonces Mabel le dice, ay, qué linda tu casa, y el tono en el que lo dice, Claro. se nota que es de completa falsedad, ¿no? Sarcástico. Totalmente. Bueno, Cínico. acá hay un recorte de un expediente policial. Fíjense que hasta tiene el sello. Bueno, acá está recreado, ¿no? Aparece solamente el texto en la novela. A ver, corre la mano. Policía de la Ahí provincia lo estamos viendo. En... de Buenos Aires. Sí. Eh, Ahora, qué pero sí el loco texto que aparece. aparezca esto en el medio del libro. Como que el Y lo libro que- se vaya construyendo con retazos estos de fragmentos. otros retazos, géneros. claro. Sí. Aparece este expediente y dice, fueron detenidos los menores de edad Celestino Páez, de 17 años, y Romualdo Antonio Páez, de 14, ambos hermanos del difunto ex oficial, no vamos a decir quién es para no spoilear, por haber apedreado a alguien que fue inculpada por un homicidio. Acá tenemos una carta. Acá. Ahí no lo estoy tapando. Acá tenemos una carta de Ahí se la ve. Nené a la mamá de Juan Carlos. Claro. Y fíjense, está muy bien que esté al final y así chiquito acá en un rincón. Porque esta es la descripción, la pequeña narración y descripción que hace después de casi un capítulo, ¿no? De una entrega, ¿no? Iluminada por la nueva barra fluorescente de la cocina, después de tapar el frasco de tinta, mira sus manos y al notar manchados los dedos que sostenían la lapicera, se dirige a la pileta de lavar los platos. Con una piedra quita la tinta y se seca con un repasador. Toma el sobre, humedece el borde engomado con saliva y mira durante algunos segundos los rombos multicolores del hule que cubre la mesa. Parece casi una didascalia, ¿no? Parece lo que tiene que hacer este personaje para estar en una escena. Se cierra el telón, podemos Claro. decir corte de la escena. Tiene esta característica muy de lo cinematográfico, pues Total. también. Bueno, ¿no? es una estructura que da más guión también sí. en algún punto. Sí, da mucho guión. Bueno, buenísimo. Así que bueno, ahí Clarísimo. tenemos- sí, No, si te parece, nos vamos al recreo bueno, dale, vamos. y nos metemos después de lleno ya en el contenido Ok. de la novela. Dale. Dale, recreo y volvemos con Boquitas Pintadas. Bien, seguimos entonces. Está buenísimo cómo viniste presentando la estructura de esta Sí. novela, hiper recomendada, ¿no? Para que los Sí. chicos, las chicas la lean. Una novela aparte muy llevadera. Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Hablábamos un poco de la estructura, ¿no? Sí, hablábamos de la estructura y voy a marcar algunos elementos que Dale. un poquito ya lo dijimos. El borramiento de la voz narradora. Después tenemos esta característica del melodrama, ¿no? Sí. También aparece algo del policial. O sea que hay una intriga. Sí. La Sí, eso mezcla sí. melodrama policial Es genial. es lo más. Yo le agregaría melodrama policial y ciencia ficción. Ah, bueno. Ahí explota. Ahí tenemos el collage Sí. del collage. Matrix. Matrix. Ponele, sí, Es verdad. ¿no? Bueno, Tiene. sí. Y una característica que también se diferencia y se despega tal vez de la literatura de Borges, ¿no? Que es muchas veces, como lo comparan algunos críticos, es que maneja un lenguaje coloquial. Claro.
Es Porque que hay como un... Él explota ese recurso de lo Explota ese popular. recurso, claro. Sí. Me salía un amigamiento, palabra que no debe existir, Sí. pero hay como un amigamiento. Amistad, sí, no, bueno, está bien. No, porque es como el Inventemos amigarse. palabras, ¿eh? Es el amigarse. Sí, sí, no sí, es la sí. amistad como estadio final. Con lo que es justamente lo que a él más lo atraviesa, que es la cosa masiva, las industrias culturales, Sí, ¿no? La exactamente. cultura de masas. Entonces aparece fuertemente. Son como unos rasgos de lo que después se va a ir constituyendo como literatura posmoderna en algún plano Sí, también. y lo encuadran dentro de la vanguardia popular, ¿no? Además. Se lo considera dentro de la vanguardia popular. Bien, Y lo que podemos hacer es Sí. ver un poquito del argumento de la novela Dale. en un video. en un video, Dale. dale, hagamos eso entonces. Argumento de la novela y algunas cositas más en este video sobre Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Manuel Puig. Su novela Boquitas Pintadas cuenta la historia de Juan Carlos, una suerte de Don Juan, es decir, un seductor. Juan Carlos está enfermo de tuberculosis. Una y otra vez falta su trabajo, pero por la noche se dedica a conquistar mujeres. El narrador de Boquitas Pintadas extrae y ordena fragmentos de radionovelas, informes de la policía y recortes de revistas, e incorpora esas fuentes a la narración, relacionándolas con lo que le sucede a los personajes. Los paratextos de la novela también funcionan como materiales externos que se integran a la narración. Por ejemplo, los epígrafes o el título son paratextos. Boquitas Pintadas es una parte del famoso tango Rubias de Nueva York, que compusieron Alfredo Lepera y Carlos Gardel. En una parte del tango dice: deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Si bien las boquitas del tango ríen su alegría como un cascabel, las de la novela no tendrán la misma suerte. ¿Cuál es la estructura de la novela, Mariel? Bueno, va a estar dividida en dos partes. Ujú. La primera tiene que ver con esto que estuvimos mencionando sobre el melodrama. Ujú. Y se va a llamar Boquitas Pintadas de Rojo Carmesí. Bien. Va a estar vinculada con la pasión, con el romance, con el melodrama. Y la segunda parte se llama Boquitas Azules, Violáceas y Negras. Y es la que va a estar vinculada con el policial y la muerte. En general, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos estas 16 entregas, porque no son capítulos, son entregas, al modo de folletín. De hecho, el subtítulo de la obra es Un folletín. ¿Qué es un folletín? Un folletín es una obra literaria que se realiza por entregas. Claro. Entonces, en general se hace junto con un periódico o con una revista, y lo que logra en esas entregas es sostener la intriga, Claro. ¿no? Para que los lectores puedan ir a buscar Esperar la semana a siguiente. semana, claro. Así Como si es. fuese una serie de televisión Sí, en algún punto. sí, de otra época cuando no había series, ¿no? Claro. Pero sí conserva esta estructura de la intriga, el suspenso. Así que podemos marcar como otra particularidad su relación con el tango, Ajá. porque los epígrafes van a ser todos epígrafes van a ser todos de letras de tango. Sí. ¿Sí? De hecho el título también, como lo dijimos al principio. No sé si querés que veamos un poquito de qué se trata. ¿Qué? ¿De qué se trata esta relación con el tango y los epígrafes? Perfecto. En un No, tape. lo que digo son epígrafes de Lepera, ¿no? Sí. ¿La mayoría o todos? No todos. Todos Menos uno. uno. Que está dedicado a Agustín Lara. Ujú. Agustín Lara. Agustín Lara. Mira, Agustín Lara y Alfredo Lepera, ¿no? Qué loco, digo, hay una cosa también a propósito de poner a los dos con Con las mismas Con las iniciales. mismas y hacer iniciales. esa guerra de estilos musicales. Hay un intento Sí, de aparece una tensionar. relación entre el tango y el bolero, que además era un ritmo popular en esa época, todavía lo es, ¿no? Pero mucho más Perfecto. en esa época. Ahora lo vamos a ver, Dale, qué bailaba veamos- la gente. Veamos entonces, escuchemos en el próximo video esta batalla entre tangos y boleros.
Los nombres de ambos compositores llevan las mismas iniciales, A.L. Puig juega con esta casualidad y recupera algo que aparece en la primera entrega, la batalla entre tangos y boleros. Desde sus letras nos cuentan las mismas historias. Es la música la que completa esos relatos y hace que finalmente no sean iguales. Bien, lo que decíamos y estamos viendo, acabamos de ver en el video, como que de estas 16 entregas, 15 aparecen con epígrafes de Lepera. De letras de tango y una es de un bolero, de Lara. Y una es de un bolero. Hay este juego con las iniciales y con esta especie de batalla entre el tango y el bolero. Sí. Déjame que te lea algo. Por favor. Cierra el sobre, enciende la radio y empieza a cambiarse la ropa gastada de entrecasa por un vestido de calle. La audición tango versus bolero está apenas iniciada. Se oyen alternados un tango y un bolero. ¿Qué leí? Un fragmento de la primera parte de la novela, y lo que genera es ese clima también, ¿no? de tensión, y le agrega también este tono de melodrama. Sí, Sí, porque el bolero sí, te lleva directo. Sí, ahora vamos a ver una escena que profundiza ese clima justamente a partir de la música. Vamos a poner, si te parece, el foco en los epígrafes. Dale. Por ejemplo... la primera entrega de la novela, sí, de Alfredo Lepera, el epígrafe dice: era para mí la vida entera. Bien. Ahí lo que está introduciendo es la relación entre Nené y Juan Carlos, ¿no? Esta entrega total por amor, esta mujer que está alucinada por Juan Carlos, que un poco le hace el cuento. Claro. Sí, va y la visita en el portoncito de la casa, y después, cuando se va a dormir, Nené se va a ver a Mabel, entra por la ventana. Tiene una agenda también de a quiénes vio, a quién le tiene que pedir disculpas, Clarita, no sé, aparecen otras mujeres. Me encanta que le digas, le hace el cuento. Le hace el cuento. Sí, es como una meta literario. Escúchame, y esta también de Lepera: deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Y ese es el que va a llevar de título. donde vamos a después ver el título, ¿no? ¿Qué es un epígrafe? El epígrafe es el texto que introduce, en este caso, las entregas, ¿no? Y va a aportar información, lo vimos también en otras obras. Lo vimos. Aporta mucha información y suele pero ser... en clave. En clave. Suele ser. Una cita de otro texto. Sí, suele ser una cita de otro texto. Perfecto. O no, o a veces son inventadas de que son de otro texto y no existen. Y que no lo son. Sí. O son como una anticipación de algo. A veces Sí. hay libros que están escritos así. Sí, que volver ese epígrafe hace que uno cierre. En Borges esa lo lectura. vimos. En Borges. En alguno de sus cuentos. Sí, y creo que lo mencionamos no vimos Sarmiento, pero Sarmiento también hace esto de citar autores que no Claro. son los que escribieron la Escúchame, ¿y hay ejercicios para Sí, proponerle hay a dos los chicos? propuestas. A ver. Una es que expliquen la relación del epígrafe de volver con... Que es la de la última entrega. Sí, con la última entrega. ¿Cuál es la relación? Dice, sentir que es un soplo la vida, que 20 años Pero no es nada, cantalo, Mariel. que febril la mirada. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Muy bien, hermoso. Me encantó. Me puse un poco ¿Verdad? colorado. No, pero estuvo muy bien porque le dio ritmo y clima a la clase. La tiene igual la clase, el ritmo y el clima. Pero ¿cómo no te animás a cantar? ¿Cómo podés leer una de las canciones más famosas de la historia de la cultura musical argentina? Yo tenía más pensado hacer la representación del Del radioteatro. radioteatro. Sí, me Bueno. hubiese gustado. Pero bueno, así como para la próxima. Y después la otra consigna, Pero ¿y cuál es la consigna? ¿Qué tienen que hacer? que tienen que relacionar, ¿qué tiene que ver ese epígrafe, esa letra, con lo que pasó? Está bien, tienen que leer Algo la nos está novela, contando. para poder, sí, Claro, obvio. algo nos está contando ahí, Dale. algo anticipa. Si dice, es un soplo la vida, y dijimos, voy a dar una pista. A ver. Si dijimos que es un soplo la vida y que la segunda parte habla de muerte y de un policial, bueno, y de muertes,
pensemos o veamos qué pasa en esa segunda parte, ¿no? Sobre Excelente. todo en esa última entrega. Y la otra actividad es ir a la sexta entrega, que es la escena en la que Pancho y Rabadilla se conocen. Pancho es este amigo de Juan Carlos, al que le dice, bueno, ¿por qué no vas con Rabadilla? Mirá, che, pero no será medio feucha, le dice Pancho. No, pero bueno, sí, hay que hacer eso con las mujeres, le dice Juan Carlos, como empujándolo un poco, ¿no? Y esto que vimos del mandato. Entonces ellos se conocen, Pancho va decidido a conocer a Rabadilla y se ponen a bailar. Entonces se mencionan cuáles son los tangos, hay una enumeración, perdón, los boleros, hay una enumeración de boleros de esa fiesta. La propuesta es que armen una playlist. A mí me encanta el bolero, así que... Yo creo que nuestros chicos que están viendo este programa nunca en su vida escucharon un bolero. Sí, ¿Sí? Sabor ¿Vos a decís que mí. Es más, hay mucha música actual, pop, que... Sabor a mí. Sabor a mí. ¿La Sabor tienen? a mí. No, ahí Bueno. me dijeron que no. Sí. Nadie, pero te juego. Es más, hay hasta... ¿Qué? Perfidia, ¿no se llama? Perfidia. Bueno, ahí está. Que es... Sí, son famosos, pero es cierto que hay una como resignificación del Natalia Lafourcade hace del mucha... bolero. Natalia retoma mucho el Lafourcade, bolero. tenés razón. Ujú. Bueno, entonces arman una playlist o fíjense qué temas arman y pueden leer mientras, esto ya es un nivel Superior. de ¿Qué? complejidad, pueden leer mientras ahí leen, va, se a ponen ver. la playlist y están en la fiesta. ¿Puedo bailar un poquito? Ahí está Sabor a mí. Ahí está. Ahí veo a todos los chicos diciendo ¡ah! Era esa. Sabor a mí. Sí. Hermoso. Los panchos, bueno, escuchen. Hermoso. Sí, hermoso. Bueno, entonces, la actividad es esa, es más una Armar un propuesta. playlist. Bueno, armar una playlist, una lista de canciones, charlenlo con las familias, por ahí en la familia alguien más ¿Pero conoce de qué? boleros. ¿Cuál es el criterio de la playlist? ¿Que sean boleros? Que son las que están en la novela. Ah, que los escuchen. Son las canciones que están en la novela. Ya está. Sí. Bueno, mientras van armando ambos ejercicios, en el próximo video, Manuel Puig, un escritor que experimentaba con las letras y mezclaba todo para armar una buena historia. Lo leí, es lo que viene, bien. lo vemos. Dijo que buscaba combinar vanguardia con popular appeal, es decir, revistas, radioteatros, folletines, películas, tangos y boleros. Son elementos que se asocian a lo popular, a lo masivo. Puig experimentó con ellos y con todo lo que pudiera considerarse cursi o de mal gusto por los artistas y críticos literarios de la época. Entendió que el mal gusto es una construcción cultural, que lo banal es en realidad complejo. En la vida cotidiana, en los chismes y rumores de pueblo, se ponen en contacto lo público y lo privado. Allí se vuelven visibles las formas en que se organiza la sociedad, cómo se definen los comportamientos sociales. Los modos de contar un chisme, de usarlo o de silenciarlo, dicen mucho del poder que hay en juego en la comunicación. Bueno, en algún momento, después de ver este video, mencionamos también esta idea del posmodernismo, pero para no traer nuevas categorías, digo, por mencionar una cuestión, esto del mal gusto como algo resaltado y como algo positivo, Sí, ¿no? reivindicar y rescatar, ¿no? Eso que no se considera artístico o lo suficientemente bueno para ser tratado. Por eso él retoma mucho los chismes, esta cuestión de los vínculos del pueblo. Es muy propio de la literatura de esa época, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, esta especie de difuminación entre la cultura de élite y la cultura popular, ¿no? Sí. Y Puig logra identificarlo después de divagar en el cine, ¿no? Como, bueno, medio de buscar algo que no encuentra, finalmente encuentra en sus raíces, ¿no? En su Seguro. autobiografía, en su propia vida, estos elementos de lo popular y el cine, y también la efervescencia de los medios de comunicación de esa época, el contexto del arte pop. Tenemos a Andy Warhol En Nueva York. Claro, de manera contemporánea. Haciendo algo parecido, digamos, pero sí jugando con objetos industriales, ¿no? Sí, la idea de la repetición, de la copia, ya no hay una exaltación de la obra de arte, ¿no? Sí. Como esta cuestión de
el aura de la obra de arte, Sí. como está vista desde antes. Está de buenísimo. Benjamin. Me hace acordar también a... por otro lado, pero hay una misma estructura en el libro de Manuel, de Cortázar, que es también medio de esa época. Y de recortes. Que también está hecho de recortes, Sí. ¿no? Pero hay una intención de experimentación en el formato de la novela, ya no tanto en el contenido, sino que mostrar que se puede hacer una novela salteando las formas tradicionales. Sí, exactamente. ¿Cuáles serían entonces los géneros que conviven en...? En esta novela en Sí. particular, un poquito ya lo habíamos mencionado, tenemos el radioteatro, que bueno, recurre a la novela sentimental y aparecen estos temas de el engaño, la traición, Pero espera, ¿no? te quiero hacer una pregunta, el porque- amor como sufrido. Así como vos crees que los chicos conocen boleros, Sí, los chicos no saben lo que es un el radioteatro. radioteatro es la interpretación, ¿no?, de actores que están en la radio de relatos. Pueden ser novelas y se hacía también por entregas, entonces la gente o las familias se reunían a escuchar el radioteatro, así como las familias se reúnen a ver la novela. Sí, o a con la ver una diferencia genial que no sabías qué cara tenía Claro. el Entonces ahí hay intérprete. un trabajo de la Imaginación imaginación y también no solamente se trabajaba con las voces, sino mucho con los sonidos. Entonces venía, no sé, viene Carla, entonces había alguien haciendo todos los sonidos claro. ¿no?, del caballo, no sé, el agua, etcétera. Ese es el radioteatro. Un buen Habíamos ejercicio, visto- que armen sí, un radioteatro. Sí, es verdad. ¿No? Está bueno. Está bueno. El folletín. El folletín, que ya lo mencionamos, esta novela por entregas, que bueno, era muy, muy común en esa época. Y después los tangos y los boleros, que bueno, que también va a remitir a estos temas del amor y el sufrir por el amor y la entrega y el engaño, el Perfecto. desengaño. Así que bueno, ahí tenemos esos elementos principalmente en esta novela, después en otras hace uso de otros recursos, pero con esta misma idea del recorte, organizando una obra que es sólida, no es que queda todo suelto y no se No, entiende. obvio. Es sólida y logra algo, me parece muy importante, más pensándolo luego hacia nuestro tiempo, ¿no? Esto ya son 50 años más o menos, que tiene que ver con esta posibilidad de poner a dialogar la cosa de la vanguardia, que parece como más así para pocos, con lo que es la cultura de De masas. masas o ¿no? lo popular. Parece que ahí hay... Sí, es que es súper accesible la lectura. Sí. Una vez que se entra en la dinámica y uno está esperando la voz del narrador, bueno, a ver cuándo viene el narrador a explicarme. No, una vez que uno entra en esa dinámica, fluye y quiere seguir leyendo. Mariel, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Por favor, un placer. Así que me imagino ahí buscando alguna de las novelas de Manuel Puig para disfrutar más. Si ves Boquitas Pintadas, tenemos toda la clase que acabamos de ver recién, de escuchar con Mariel. Gracias, Mariel. Nos vemos en una próxima clase. Nos queda el último bloque y los dejo con este video para ayudar a los adultos mayores en sus trámites cotidianos. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca Otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras,
ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Bien, seguimos educando y cambiamos de materia. Sí, según el guión, lo que viene ahora es química. ¿Cómo andás, Analía? Profe de química, entre otras materias. ¿Podemos decir el tema es tecnologías del ADN? Exactamente. ¿Se inscribe dentro de la química o es más multidisciplinario? Es multidisciplinar, sí. Se inscribe tal vez más dentro de la biología. Es decir, en lo curricular está en materias como biología en la escuela secundaria, pero por supuesto que tiene mucho que ver con la química, con la genética, si querés, con la veterinaria, con la medicina. O sea, tiene muchos desarrollos la biotecnología. Perfecto. O sea, las tecnologías del ADN, pero particularmente la biotecnología, que tal vez es de lo que más vamos a hablar hoy. ¿Y qué es la biotecnología? Bien, la biotecnología es un área entonces multidisciplinar que de lo que se va a ocupar es de fabricar, sintetizar productos que de algún modo tienen algún interés social, o sea, tienen algún valor para la sociedad. Y esto siempre va a ser utilizando organismos vivos. ¿Sí? Si bien la biotecnología suena como algo bastante moderno, la biotecnología tradicional se aplica o se viene desarrollando hace muchísimos años. Por ejemplo, para la fabricación del vino. Entonces, desde que existe el vino, existe la biotecnología, o la cerveza, el pan, los quesos, los yogures. Toda tecnología que esté directamente ligada a la intervención sobre la naturaleza viva. Sí. Biotecnología. Sí, al uso, en realidad tiene que haber un uso de un organismo vivo para obtener un producto. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí a eso lo vamos a llamar biotecnología. ¿Y en el vino? Y en el vino se utilizan bacterias o levaduras para la fermentación alcohólica. Increíble. Entonces, esta utilización de organismos data de muchísimos años. Dicen que fueron los egipcios los primeros. Bueno, hay muchos libros de filosofía griega donde el vino acompaña muchas de las reflexiones. Claro. El banquete de Platón, por ejemplo, que es una comilona donde están todos medio tomados y discuten sobre el amor. Sí. Totalmente. Bueno, estaban haciendo biotecnología también en esas épocas. Hay una biotecnología tradicional y una moderna, digamos. Claro. Sí. La biotecnología moderna va a ser, sí, por ahí la que más conocemos hoy o la que más tenemos en mente hoy, que tiene que ver con ya el uso de organismos vivos, pero estos organismos vivos van a estar intervenidos de alguna manera. Es decir, se va a aplicar alguna tecnología sobre el ADN de estos organismos. Esta biotecnología empieza a desarrollarse a partir de 1980, especialmente con el avance de la genética, como habíamos visto algunas clases atrás, y empiezan a utilizar herramientas de la ingeniería genética que son técnicas, como para decirlo de una manera sencilla, que de alguna manera cortan, pegan, modifican algunos genes para después ser introducidos en otro organismo vivo y que ese organismo produzca, en tal caso, esto que necesitamos o que para nosotros tiene algún valor. Digo, y antes de ir al primer video, que digamos, si uno pudiera enumerar alguno de los temas así de los que trata la biotecnología, tenemos fertilización asistida, seguro. Sí. Clonación. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y todo lo que tenga que ver con organismos genéticamente modificados. Claro. O sea, el uso de organismos vivos, el uso de organismos genéticamente modificados y toda técnica o toda tecnología donde yo de alguna manera manipule. Todo en lo que es el mundo de la alimentación, ¿no? La industria alimentaria también, sí, sin ninguna duda. Bueno, te invito, Analía, a ver este video sobre biotecnología y seguimos con la clase de hoy. La unión de las ciencias de la vida con la tecnología han permitido generar una nueva disciplina que se conoce con el nombre de biotecnología. Esto lo podríamos caracterizar como una tecnociencia.
Desde hace unas pocas décadas, la biotecnología nos ha permitido la producción de alimentos en cantidades impensadas. Por ejemplo, la soja transgénica. Por otro lado, ha hecho aportes fundamentales en la medicina. Uno puede fabricar insulina humana. De hecho, en casi todos los procesos de producción de medios y servicios, siempre hay un organismo modificado genéticamente. Ahora, ¿qué es lo que nos permite crear un organismo genéticamente modificado? ¿Cómo se puede hacer para lograr que una planta sea más resistente al frío, por ejemplo? O lograr que una vaca produzca una hormona humana. Bueno, para dar algunas respuestas a estas preguntas, vamos a consultar al doctor Eduardo Ceccarelli. El hombre ha modificado genéticamente organismos desde la prehistoria, cuando seleccionó cultivos, cuando cruzó animales de granja. Además ha utilizado métodos biotecnológicos también desde hace miles de años para fabricar queso, obtener cerveza, fermentar vino. Pero realmente desde hace unas décadas que esto se ha revolucionado realmente a partir de la llegada de lo que se conoce como métodos del ADN recombinante. Estas metodologías han dado la posibilidad de transformar y modificar genéticamente organismos. Así, por ejemplo, un experimento histórico permitió tomar una planta y transferirle un gen de la luciérnaga, obteniendo así una planta que tiene la capacidad de emitir fluorescencia, es decir, florecer con luz propia en la oscuridad. ¿Qué es, Analía, un organismo genéticamente modificado? Bien, va a ser un organismo al cual se le va a modificar uno o más genes, o se le va a agregar o se le va a quitar uno o más genes, ¿sí? ¿Para qué? En general, esto tiene que ver con producir un determinado producto o que este organismo no exprese algo que expresaba originalmente. Habíamos hablado que los genes no tenían información para sintetizar o expresar determinadas proteínas. Entonces, pero el propósito puede ser su explotación, desde una explotación comercial hasta una cuestión sanitaria también. Sí, claro, se supone que sí, obviamente va a haber normativas, ¿no? Bioéticas que van a reglamentar qué se puede y qué no se puede, pero por ejemplo, digamos, como para pensarlo más concretamente, a través de este tipo de procedimientos, hoy obtenemos hormonas, obtenemos enzimas, obtenemos anticuerpos, fabricamos vacunas, también se utiliza para el mejoramiento de cultivos o para la selección o la cruza de determinados animales. Claro. Es decir, la idea. Sí, cuando hablo de explotación, hablo de ese tipo de explotación, yo qué sé, alimentaria. Sí, lo que pasa es que hay que diferenciarlo, porque todo lo que tiene que ver con tocar el ADN, manipular el ADN, generalmente. Resquemor, ¿no? Sí, es como que se asocia rápidamente con algo que está mal. Claro. Entonces, está bueno aclarar que, por supuesto, todo esto va a estar regulado, porque no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, igual que esté regulado no es garantía de nada. No, claro. ¿no? Digo, no solo por las transgresiones, sino porque la regulación también muchas veces está asociada a ciertos intereses. Sin ninguna duda. Ahí se tiene que ir modificando también en función de cómo va avanzando la ciencia y la tecnología, que cada vez nos permite hacer más cosas. Ahora, siendo que la ciencia y la tecnología mutan y nos permite, como decís vos, hacer tantas cosas, ¿qué arraigado que está el ser humano a la naturaleza humana como algo, a la naturaleza en general, de las cosas como algo que no cambia, ¿no? Sí. Como que la inmutabilidad te da un valor positivo, cuando en realidad no hay nada más natural que la transformación permanente. Que evolucionar. Increíble. Sí. Bueno, vemos de qué se trata en este video los organismos genéticamente modificados. Se denomina organismos genéticamente modificados, OGM, a aquel que ha sido manipulado genéticamente en un laboratorio. En la actualidad, existen OGMs en los que se han insertado un gen ajeno a la especie original, al que se denomina transgen. Esta manipulación genética de los organismos se realiza para obtención de algunas características específicas, sean industriales, comerciales, sanitarias, aumentando su valor comercial, tales como la resistencia a plagas, la calidad nutricional, la tolerancia a heladas y sequías, entre muchos otros. Es el caso de plantas de cultivo. Los científicos que se oponen a la producción de los OGMs basan sus argumentos en la falta de control sobre las consecuencias indeseadas de los genes introducidos,
la generación de nuevas alergias para los consumidores, el riesgo de transferencia de los transgenes de las especies modificadas a especies silvestres, emparentadas o a variedades no transgénicas del mismo cultivo. Los científicos defensores de los OGMS sostienen que los cambios introducidos en las especies modificadas son conocidos y controlados. La probabilidad de que los alimentos obtenidos a partir de OGMS produzcan efectos alérgicos no es superior a la de los alimentos obtenidos por técnicas tradicionales. Las pruebas de liberación controlada por la que deben pasar los OGMS son suficientes para evitar la contaminación genética de otras especies o variedades. Te hago una pregunta. ¿Cualquier organismo puede modificarse genéticamente? Sí, la verdad que cualquiera podría. En principio se tratan de usar o de seleccionar organismos que sean lo más sencillos posibles para su manipulación, para mantenerlos en un laboratorio, ¿no? Generen gran descendencia, es decir, que se reproduzcan mucho, que tengan ciclos de vida cortos en lo posible también, porque va a influenciar en esto de poder producir grandes descendencias, y que lo que queremos que exprese, lo que queremos que fabrique este organismo, también se pueda extraer de una manera sencilla y simple. Esas serían como las características de las especies que se eligen. Sí, generales. Por eso los primeros desarrollos en biotecnología se realizaron en organismos unicelulares, porque obviamente es mucho más sencillo, tienen ciclos de vida mucho más cortos, se reproducen rápidamente y tienen un costo de mantenimiento bastante también simple. Dentro de los organismos unicelulares, si bien hay algunos como las levaduras, que son organismos eucariotas, ¿sí? Las levaduras que usamos por ahí para hacer el pan o para hacer la pizza, los organismos con los que más se ha trabajado y con los que más se ha investigado son con las células procariotas, ¿sí? Las células procariotas o bacterias. Ya lo habíamos visto en algunas clases, pero lo vamos a tratar de recordar para comprender por qué son organismos con los cuales es más fácil trabajar. Se la ve linda. Se la ve bastante amigable. Amigable. Bueno, va a haber bacterias con las cuales convivimos, va a haber bacterias que son buenas para nosotros, de hecho, las que intervienen en el sistema digestivo, y hay otras que son patógenas, ¿sí? Las que nos pueden provocar enfermedades. Bueno, las bacterias, recordemos que eran células procariotas que, a los fines de interés de la clase de hoy, lo que me interesa remarcar es recordar que no tienen organelas internas, que tienen su ADN, el genómico, ¿no? El que tiene la mayor cantidad de información en una zona que conocemos como nucleoide del citoplasma de la célula, que es bastante parecido al nuestro, es una doble cadena, lo que no tiene es la forma, ¿no?, de hélice o de escalera caracol. Claro. Y estos pequeños fragmentos de ADN que se conocen con el nombre de plásmidos, que son cadenitas muy chiquititas que suelen portar 1 o 2 genes de manera general y que van a ser las estructuras más utilizadas para la biotecnología. ¿Hay algún ejemplo de estas células que nosotros conozcamos? Sí, el organismo, digamos, más utilizado, el que se ha usado como modelo para el desarrollo de todas estas tecnologías es la bacteria Escherichia coli, E. coli. La de las hamburguesas. Sí, la de las hamburguesas también, la que produce esta enfermedad, el síndrome urémico hemolítico, pero es importante aclarar que para realizar este tipo de técnicas no se utiliza esa bacteria, la que es patógena, sino que hay otras dentro de la especie Escherichia coli hay subespecies que también no son patógenas y entonces son con las que vamos a trabajar para hacer estas cosas, estas técnicas. Bueno, mira, me sonó lo de las hamburguesas. Sí, está bien, es que sí. Se la conoce. Se la conoce por... Justo es una bacteria que tiene como exposición mediática. Tiene exposición mediática y está bien conocerla, porque al saber qué produce y dónde puede estar, podemos prevenir, ¿no? Totalmente. Bueno, en el próximo video exploramos de qué manera se trabaja con el ADN recombinante. Sí, el ADN recombinante. Vamos con ese video y volvemos con Analia. ¿Cómo podemos obtener el ADN recombinante? Básicamente hay 2 métodos. Uno es el que utiliza como herramientas a organismos vivos y por eso se denomina método in vivo, como por ejemplo en la transformación bacteriana. Este método se utiliza constantemente en biotecnología. Un ADN recombinante que tiene la capacidad de mantenerse y multiplicarse dentro de una célula es conocido como vector. Normalmente se utilizan vectores bacterianos porque las bacterias son fáciles de mantener y estudiar en el laboratorio. Pero existen vectores con capacidad de multiplicarse y mantenerse en células eucariotas, en levaduras y en plantas. Normalmente una célula toma
el ADN del medio por un proceso conocido como transformación. En ese proceso, el ADN que se encuentra desnudo, libre en el medio, es tomado por la célula, ya sea por un proceso natural, que ocurre en algunas bacterias, o en el laboratorio, influenciado por la presencia de algunos compuestos químicos o de un pulso eléctrico. Un vector puede llevar un fragmento de ADN que le confiere una determinada propiedad a una bacteria. Por ejemplo, una resistencia a antibióticos. En ese caso, las bacterias que hayan tomado el vector del medio habrán ganado esa propiedad y podrán ser seleccionadas si se la enfrenta a ese antibiótico. Además, el vector puede llevar la pieza de ADN que es de nuestro interés. Ese fragmento va a amplificarse y multiplicarse millones de veces cuando cultivemos la bacteria y así podamos obtener miles o millones de copias de nuestro fragmento de ADN. Mirá qué interesante, no conocía el término ADN recombinante. Sí. Está bueno, lo incorporo bueno. ahora y sería una Lo puedes especie... empezar a usar. Obvio. Yo tomo de todo y lo uso. La filosofía tiene que ver con todo. Sí, sí, está clarísimo. Por eso a veces no dice nada, ¿no? Porque quiere abarcar tanto que... Pero bueno. Escúchame, es como una especie de ADN artificial. Sí, claro, sí, lo es. ¿Por qué? Porque, a ver, si pensamos el ADN natural como el propio de cada individuo y lo estoy modificando, le estoy agregando fragmentos de otro, bueno, es un ADN artificial, claro, porque lo fabriqué, ¿no? De alguna manera. Claro. Hablábamos entonces de Escherichia coli y este protagonismo que tiene por ser como el organismo estrella del ADN recombinante. Da como nombre de grupo de rock. ¿No? Podríamos debe haber alguno, Escherichia coli. No sé, no sé si hay. Este organismo justamente permite lo que decíamos antes, es de fácil mantenimiento, genera rápida descendencia, produce, digamos, es como una gran fotocopiadora, porque yo le estoy agregando un fragmento de ADN que tiene la información para que la bacteria produzca algo, ¿no? Y decíamos hace un rato que algo muy importante para estas técnicas es la utilización de los plásmidos, ¿no? De estos pequeños fragmentos de ADN que se iban a encontrar en el citoplasma de las bacterias y que cuando los manipulamos en el laboratorio, lo que hacen los científicos, ¿no? Los que se dedican a hacer este tipo de técnicas, es tomar los plásmidos, estos pequeños fragmentos de ADN, cortarlos. Esto se hace con enzimas y enzimas específicas que van a cortar en lugares específicos también. Voy a tener el fragmento de ADN de interés, es decir, el que va a tener la información de algo que para mí tiene un valor social y bueno, una vez que esto se pega, obtengo el ADN recombinante, si este ADN artificial, que luego va a ser introducido nuevamente en el organismo, que ahora va a ser genéticamente modificado y va a terminar produciendo las proteínas recombinantes. Claro. Que es la proteína de interés, la que era foránea, la que era ajena en realidad a esta bacteria y ahora se la agregué. Perfecto. Algo muy importante para tener en cuenta es algo que mencionamos también hace algunas clases atrás, que es que el ADN de todos los organismos vivos está escrito por las mismas bases, ¿sí? Por la misma secuencia de bases, estas letras que eran la A y la T, Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Bueno, todos los organismos vivos, su ADN va a estar escrito de la misma manera. De ahí que yo entonces puedo introducir, por ejemplo, un gen de interés, como podría ser el de una proteína humana, en un ADN de la bacteria, y la bacteria lo puede leer y puede producir esta proteína de interés. Excelente. Bien, me tengo que ir al recreo. Bueno, ¿tenés dale, algo vamos, más? Vamos, ¿Antes del recreo? No. Nos vamos al recreo y seguimos educando con esta clase sobre tecnologías del ADN. Seguimos educando. Me encanta decir seguimos educando. Lo sé. Porque lo digo todo el tiempo. No, porque lo decís, sí, te escucho. ¿Vos sos de ver los programas de otras materias? Sí, también. ¿En serio? Sí, no te digo que todas, no tengo asistencia perfecta, pero veo, porque me piden muchos colegas, o los mismos chicos, por ahí hay un tema que no saben y los mandás y si les digo, vean esta clase. Escúchame, ¿y te ves tus participaciones? Y también, sí. Y bueno, bien, es difícil. Está mejor. La otra vez te vi en un programa con Ángela.
Ah, mira, ¿te gustó? Me gustó. Igual me gusta más cómo rendís acá conmigo que con él. Claro. Está bueno, es distinto. Es distinto, pero porque son las edades. Son también, las, a sí, las que está también, dirigida. obvio. Y una por ahí tiene su corazoncito más en un nivel o en otro. Total, el pero- corazón de Analía está conmigo, Ángela. Sabelo, ¿eh? Bien, habíamos... No, porque Ángela me salió a disputar al profe de matemáticas. Lo sé. Ah, mirá, Sí, ya es fue una especie de... Sí, es que yo estuve en esa Estuviste clase ahí también. presente. Sí. Bien, bueno, nos concentramos. Nos concentramos. Habíamos dejado en el punto de recordar que el ADN de un ser humano puede ser leído dentro de una bacteria, ¿no? Sí, tal cual. Habíamos hablado que si yo le agregaba a una bacteria un fragmento de ADN, por ejemplo, humano, la bacteria era capaz de leerlo y decíamos que porque el código genético, este es el código genético, ¿sí? El código genético está escrito en todos los organismos con las mismas letras. Entonces, todos los organismos pueden interpretar cualquier ADN. A esto se lo conoce como universalidad del código genético. Es decir, es una característica del código genético que es que justamente significa que es universal y O sea, que atañe a todas las entidades en... y que gracias a eso se desarrolla la biotecnología. Claro. Porque si no, si yo agrego un fragmento de Sería ADN que imposible. el organismo no podría leer, no serviría de nada. Podemos ir a un ejemplo concreto, Dale. si querés, que es algo que hoy se realiza, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con la producción de insulina humana, que le ha cambiado la vida a muchísimas personas que padecen diabetes. ¿Qué es la insulina? ¿Sí? La insulina es una proteína, es una hormona, ¿sí? Que regula el metabolismo del azúcar. Lo habíamos visto hace muchas clases atrás también y habíamos visto que intervenía cuando había mucho azúcar en sangre, sobre todo, como indicador para que los músculos, el hígado guarden azúcar y lo saquen de la sangre. Entonces, tenemos Escherichia coli, ¿sí? La bacteria esta que habíamos mencionado antes. A esta bacteria se le extraen los plásmidos, ¿no? Estos pequeños fragmentos de ADN. Se le inserta el gen de la insulina humana, ¿sí? Y se transforma en este vector. Los vectores son como especies de vehículos que yo uso, que yo tengo, para insertar esta información dentro de otro organismo. Entonces, el plásmido como vehículo entonces se vuelve a insertar dentro de Escherichia coli y Escherichia coli entonces va a empezar a producir esta hormona y va a empezar también a multiplicarse, es decir, a reproducirse, a generar gran cantidad de descendientes, por ende va a funcionar como una especie de gran fotocopiadora o gran fábrica que va a estar produciendo, en este caso, una proteína de muchísimo interés como la insulina, que luego se va a extraer, a purificar y, bueno, y a utilizar en la industria farmacéutica. Para ayudar a gente, digamos, Claro. sobre todo para la diabetes, ¿no? Es para la diabetes, Es para la sí. Hay, digamos, distintos tipos de diabetes y algunos de ellos son insulino dependientes, es decir, son personas que si no incorporan la insulina no podrían vivir. ¿Y en la antigüedad? ¿Un Y en la antigüedad se hacía a partir de, se extraía de cerdos generalmente, Increíble. de cerdos o de vacas. Que Increíble. Es ¿Quién sí. habrá descubierto en ese momento? Sí, o sea, se estimulaba el páncreas, ¿no? Claro. De estos animales y se extraía la insulina, que es muy, muy, muy similar a la nuestra, pero tenía como era como más lenta para absorberse. Ahora- A partir de este desarrollo... Sí, no, pero me quedo en la antigüedad. ¿A quién se le ocurrió que del páncreas del cerdo surgía la insulina para Que podía ser curar usada. a un determinado tipo de enfermedad que en ese momento, no sé si la reconocían como diabetes? Sí, bueno, Increíble. no, claramente no. Increíble. Yo ahora estoy viendo Dark. ¿Conoces Dark? Sí. La serie. Te digo, yo si me meto en la máquina del tiempo, me quiero ir a esa época. A esa época. La época antigua, a ver cómo fueron surgiendo estas cosas que después hoy damos como supuesto. Claro, igual en la antigüedad, en realidad no. No. Ahora que veo hacia dónde fuiste, no, en la antigüedad todavía no. Claro, vos hablas de hace algún Sí, yo hablaba de tiempo más antes del reciente. desarrollo. Claro, yo me fui a los no. griegos, a los No, en la romanos. antigüedad la gente probablemente que padecía estos trastornos no, sin saber. no tenía, claro, sí, no lo llegaba a saber. El no de la tenía insulina es un claro ejemplo de la ciencia al servicio de las necesidades sociales. sin ninguna duda. Vamos a ver en este video ahora cómo pensamos la tecnología al servicio de la agricultura. Perfecto. ¿Está bien? Vamos. Cultivos transgénicos.
Muchos cultivos que se ven en los campos argentinos fueron obtenidos a partir de modificaciones genéticas que buscaban el mejoramiento vegetal. Algunas especies de maíz y de algodón fueron transformadas para resistir, por ejemplo, el ataque de algunos insectos. Uno de los cultivos más extendidos en las últimas décadas es el de la soja, la cual fue modificada para resistir la acción del herbicida glifosato, una sustancia tóxica que mata a las hierbas sin afectar su desarrollo y de esta manera aumentar su producción. Argentina es el segundo país del mundo con la mayor superficie de soja transgénica sembrada después de Estados Unidos. Nuestro país aumentó exponencialmente la superficie de cultivos de soja transgénica. El uso de cultivos genéticamente modificados tiene como finalidad aumentar la productividad y la rentabilidad al mismo tiempo, ya que disminuyen las superficies cultivadas. Sin embargo, este boom de la soja transgénica despertó voces de alarma en académicos, ambientalistas, productores y campesinos, quienes señalan que este modelo trajo una serie de consecuencias negativas. Daños no previstos a otros organismos, la ausencia de la rotación de cultivos, que puede significar el agotamiento del suelo y los efectos perjudiciales sobre la salud de pobladores aledaños debido a la exposición directa o indirecta a los pesticidas y herbicidas. ¿En qué otros ámbitos, Ana, se utiliza la biotecnología? Bien, se utiliza en varios, pero podría mencionarte también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el saneamiento del medio ambiente, que se conoce como bioremediación, que tiene que ver con el uso también de organismos como pueden ser bacterias, como pueden ser hongos o plantas también. Sí, que depuran ambientes contaminados. Se usa bastante en el agua, en los ríos, en los mares, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, grandes cantidades de residuos industriales o cloacales. Bueno. ¿Y con la soja? La soja, bueno, otra de las grandes aplicaciones que tiene la biotecnología tiene que ver con la agricultura. Nuestro país es un país que produce, cultiva mucho maíz, algodón y soja. Principalmente gran parte de la soja, para no decir que casi toda, que producimos en nuestro país es genéticamente modificada. Perfecto. Bueno, muchísima información en esta clase. Veamos este material para saber más sobre la soja y la problemática en torno al uso del glifosato. ¿Sí? Lo vemos en este video. ¿Qué proporción de la soja es transgénica en el Mercosur? ¿Y por qué está tan difundida esta modalidad? Bueno, la mayor parte es producción transgénica, fundamentalmente en Argentina, donde más del 95% de la producción es basada en la semilla transgénica. La semilla que provee la transnacional semillera Monsanto y que obliga o pretende obligar a los productores a comprarla año tras año. En los demás países de América Latina también se ha difundido ampliamente la semilla transgénica, pero no alcanza la importancia que tiene en nuestros países. Los herbicidas, los agroquímicos que tanto se utilizan, ¿qué consecuencias concretas pueden producir sobre la salud y sobre el ambiente? Influye sobre las malformaciones de los hijos que nacen, influye sobre la formación de cáncer, influye también sobre la contaminación de los alimentos y también influye sobre otros efectos que tiene el modelo que se expande en todo el territorio del Mercosur. ¿Qué efectos negativos tiene el monocultivo de la soja? ¿Es cierto que degrada a los suelos? Evidentemente el modelo sojero es un modelo, como decíamos, que tiende al monocultivo y todo monocultivo es negativo para cualquier país del mundo. En la agricultura, a diferencia que en otros ámbitos de la actividad económica, o productiva, lo que se valora en la agricultura es la biodiversidad, por ejemplo, y la expansión de la soja y la utilización de todo el paquete tecnológico que acompaña a la soja, de alguna manera va en contra de esa biodiversidad.
Bien, vemos también los efectos negativos, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, sobre todo en agricultura, digamos, todo esto, el tema del mejoramiento de los cultivos trajo aparejados también que se encendieran muchos sistemas de alarma en relación a el uso del glifosato particularmente y la contaminación en los ambientes y sobre todo lo perjudicial que puede ser para la salud de las personas que entran en contacto directo o indirecto. Porque una cosa me parece que es entender que la naturaleza está en permanente cambio y otra cosa es visualizar cómo se usa arbitrariamente tecnología, digamos, pensando más en la industrialización de ciertos productos y digo, pensando más en la expansión económica, digamos, que en y no tanto en los efectos que esto puede traer a nivel salud. Una alimentación sana es fundamental, digo, diría que hoy es una de las luchas más importantes que se están dando, el poder apropiarnos eso de una alimentación sana. Sí, ¿no? sí, sin ninguna duda, porque aparte ya eso sí lo sabemos de sobra, que la alimentación saludable es fundamental para la salud. Entonces, por mejorar algunas cosas no podemos desatender otras claramente. Ni hablar. Contame de la clonación, ¿también se la considera biotecnología? Sí, bueno, sí, o dentro de lo que son las tecnologías que se pueden aplicar en el ADN, ¿no? Claro. La clonación, digamos, son técnicas que se utilizan para generar individuos idénticos de manera asexual, es decir, a partir de una determinada célula yo poder reproducir a ese organismo tal cual biológicamente es y generar una copia idéntica, ¿no? Esto, digamos, podemos pensar ejemplos concretos donde se desarrolló la clonación y que resultaron tener un gran valor social. Acá en Argentina tenemos dos desarrollos muy importantes en esto, que tiene que ver con animales productores de leche, que se logró a partir de la clonación y la transgénesis, las dos técnicas juntas, que estos animales, cuando produzcan leche, produzcan proteínas de interés, proteínas recombinantes de gran interés social, como por ejemplo que estén modificadas para el consumo de los bebés que, por ejemplo, no puedan acceder a la leche materna. Claro. Este fue un desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín y el INTA, la vaca Rosita, para si lo quieren buscar, es un desarrollo, digamos, que se conoce en el mundo y hay otro también en relación con el desarrollo de la hormona de crecimiento del laboratorio Biocidus. Son dos desarrollos muy importantes que tienen que ver con la clonación y tiene que ver con la transgénesis en Argentina. Veamos en este video cómo se realiza el proceso de clonación. La clonación puede definirse como el proceso mediante el cual, a partir del material genético de un solo individuo, se obtiene uno o más individuos genéticamente idénticos. Clonación. ¿Es un invento humano? ¿Sí? No. La respuesta es no. ¿Cuáles serían los ejemplos de clonación en la naturaleza? Reproducción humana, división bacteriana, reproducción vegetal por brotes. Respuesta correcta: división bacteriana, reproducción vegetal por brotes. División bacteriana. Una bacteria se divide en dos para dar origen a dos bacterias idénticas. Todas las bacterias de una misma colonia son genéticamente idénticas. Son clones. Reproducción vegetal por brotes. Los vegetales de reproducción asexual o vegetativa poseen células totipotenciales que tienen la capacidad de dar origen a un individuo entero a partir de sí mismas. Al extraer un fragmento de un vegetal y colocarlo en condiciones adecuadas, este fragmento de la planta progenitora da origen a una nueva planta, que es un clon de la anterior. Bueno, lo que ronda acá en el estudio es la pregunta sobre la clonación humana. La pregunta, ¿no? Iba a llegar. Iba a llegar futurista, apocalíptica, pero bueno, no, digo, hoy por hoy no hay indicio de que se haya clonado un ser humano tal. No sabemos. No, en teoría no. Digamos, la bioética estaría diciendo que no,
que no se puede clonar personas, ¿sí? O sea, hasta los animales, los mamíferos, algunos de ellos nosotros no llegamos. Claro. Pero en principio no se podría. Igual es algo que surge siempre, generalmente en el aula. Ay, qué bueno estaría ser tener otro mi yo. clon. Y no sé, cuando empezamos ahí a investigar un poco, también esto, ¿no? Para articular con los otros temas con los que veníamos hablando, ¿va a ser igual a vos? El problema de la bioética, digo, déjame que meta ahí, dale. No es tanto normativo como problemático. Lo que me interesa de la discusión bioética no es tanto decir qué se puede y qué no se puede, sino qué consecuencias trae, ¿no? Porque a veces cuando uno se aferra mucho a la normativa tampoco se permite pensar, ¿no? Sí, el para qué. ¿Para qué clonaríamos personas? O sea, ¿cuál sería el sentido? ¿Tendría, digamos, algún valor realmente, por ejemplo, para la salud? O sea, clonar a alguien. Parecería que sí. ¿Qué? Y esa persona, digamos, la clonamos y ¿qué le decís? O sea, te hicimos artificialmente en el laboratorio para que vengas a, no sé, solucionarle la vida a otra persona. ¿Qué pasa con el derecho jurídico de los clones? Claro. Además, por ejemplo, habría que generar nuevas ramas de la ciencia también, de las distintas disciplinas. Mirá todo lo que abre, ¿no? Mucho. Muy interesante. Vamos a una pregunta de un alumno. Dale. Dale. Escuchamos la pregunta. ¿Es verdad que comer alimentos modificados genéticamente es malo para la salud? Bien, algo ya hablamos, ¿no? De esto, pero sí. ¿Qué onda? O sea, ¿es algo nocivo? ¿Depende? Y en principio tenemos que decir que no, porque como todo alimento tiene que estar aprobado, tiene que estar autorizado por las autoridades competentes. O sea, si está aprobado, está bien. Y bueno, tenemos que pensar que sí, porque si no, no podemos confiar en nada, ¿no? No, bueno, pero hay graduaciones, ¿no? Uno sabe que hay ciertas comidas que están aprobadas y que, sin embargo, digamos... Sí, va a tener que ver mucho comés después. Comida chatarra todos los días y quedás hecho una chatarra, ¿no? Sí, claro. Pero en principio, per se, solamente al consumirlo, tenemos que estar seguros que no podría producir ningún daño. Totalmente. Por supuesto que hay cosas que se van sabiendo después de que pasan muchos años, ¿no? También. Ni hablar. Bueno, buenísimo. ¿Te quedó algo? No, creo que estamos bien. Gracias. No, de nada. Clasaza. Me alegro. Excelente. Nos vamos. Bueno, hay mucho... Algo que también me dicen, hay muchas películas que tratan sobre todo el tema clonación. Sí. Vos trabajás con tus alumnos Gattaca, Sí, ¿no? Gattaca. La trabajo siempre, todos los años. Les gusta, así que... Gattaca, La Isla también. También, La Isla también, para ver el tema de la clonación. Así que nos vamos al recreo y nos metemos ya en el último bloque del programa de hoy. Qué difícil es en un mismo bloque la clase de educación física y la lectura. Porque para la lectura me siento relajado y en educación física estoy en movimiento sin parar. Pero bueno, las paradojas de la existencia en este bloque. Nos metemos con la clase de educación física y a la vuelta, lectura final. Hola, soy Claudia, profesora de Educación Física. Espero que estén bien. Hoy les traje una nueva propuesta para compartir. Espero que les gusten. ¿Empezamos? Yo desde acá y vos desde tu casa. ¿Por qué es tan importante hacer ejercicios de movilidad articular antes de realizar un esfuerzo? En las articulaciones están los sensores, receptores del sistema nervioso y son los primeros en alertar al corazón, al sistema nervioso simpático, para los cambios cardiovasculares que van a producirse a medida que suba la intensidad de ese esfuerzo. Por eso te recomiendo, antes de hacer cualquier actividad física, hacer ejercicios de movilidad articular. Ahora vamos a empezar con los ejercicios de movilidad que nos van a preparar para los siguientes esfuerzos. Aflojamos los hombros, hacia atrás, hacia adelante.
circunducciones, hacia atrás, hacia adelante. Nos tomamos con las manos de los hombros y hacemos círculos, hacia atrás, hacia adelante. Ahora los vamos a dejar en esta posición y vamos a mover como molinetes hacia un lado, hacia el otro. Movemos las muñecas hacia un lado, hacia el otro. Brazos, ahí, aflojando. Agregamos una rotación suave. Siempre empezamos con movimientos suaves. Cintura. A un lado, al otro. Levanto un brazo y el otro. Suave. En diagonal, abro. Ahora seguimos con los ejercicios de calentamiento. Son muy importantes porque preparan al organismo para los esfuerzos siguientes. Elevan la frecuencia cardíaca, estimulando al sistema cardiovascular. También aumenta el consumo de oxígeno, estimulando al sistema respiratorio. También estimula al sistema endocrino y al sistema nervioso. Son ejercicios muy importantes para que puedas tener un mejor rendimiento de los ejercicios que realices posteriormente. Vamos a empezar despacito a levantar las rodillas, un poquito en el lugar. Y vamos a hacer ahora un ejercicio que es como un salticado y caigo hacia el costado. Salticado y caigo hacia el costado. Abro con un brazo y abro con el otro. A un lado, al otro. Bueno, puedes hacer la cantidad de repeticiones de acuerdo a tus posibilidades. Pueden ser 8, 10 o 15 repeticiones de cada uno. Ahora estamos preparados para el siguiente ejercicio, que es con mayores esfuerzos. La frecuencia cardíaca es un parámetro cardiovascular muy sencillo y muy informativo, que te va a reflejar la intensidad del esfuerzo. La podemos tomar desde la arteria carótida en el cuello o desde la arteria radial en la muñeca. Se toma durante 15 segundos con un cronómetro, con un celular, y después lo multiplicas por 4 para que te dé el valor de la frecuencia cardíaca por minuto. Hay una fórmula para saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, a medida que envejecemos, vamos perdiendo un latido por año. Entonces, frecuencia cardíaca máxima es una fórmula que es igual a 220 menos la edad. No es, digamos, para generalizar, pero es un parámetro que te puede ayudar en la planificación de un entrenamiento. Podemos hacer una planificación del entrenamiento para trabajar ejercicios al 70% de ese máximo de frecuencia cardíaca, teniendo una intensidad baja, y ejercicios al 80% de esa frecuencia cardíaca máxima, teniendo una intensidad más alta. Los rangos entre el 90% y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima se consideran como un lugar en rojo donde solamente entrenan atletas de velocidad o atletas, digamos, con un alto rendimiento. Ahora vamos a hacer unos ejercicios con este aro que lo hice yo. Es de PVC negro con una unión y después lo decoré a mi gusto. Nos va a servir para hacer ejercicios de coordinación y de saltos. Vamos a hacer unos ejercicios de saltos con este aro. Para poder hacerlos vamos a tomarlo con la palma de las manos hacia arriba, y el salto es básico, alternando un pie y un pie. Sería
un pie y un pie. Es un balanceo del aro suave. De acuerdo a donde lo tomes, lo puedes tomar más alto o lo puedes tomar más bajo. La intensidad se la vas a dar vos moviendo con las manos. Es un balanceo suave adelante y atrás. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero hacer la vuelta completa. Alternando un pie y un pie. Ese ejercicio también te va a hacer trabajar los brazos junto con las piernas. También es un ejercicio de coordinación un poco más intenso, pero es bien perceptivo porque el aro es una estructura rígida y te va a facilitar la coordinación y los saltos. Ahora vamos a hacer con los dos pies juntos y la toma depende del cuerpo de cada uno. A medida que te vayan saliendo, le podés ir dando un poquito más de velocidad y de intensidad. ¿Por qué es tan importante hacer ejercicios de elongación o de estiramiento después de una clase de ejercicios físicos? La flexibilidad es una de las capacidades condicionales o cualidades físicas y es importante estirar la fibra muscular para poder recuperar su elasticidad y su flexibilidad. El músculo tiene un mecanismo de defensa que es un reflejo miotático que actúa después de los 30 segundos de estiramiento. Para superar ese reflejo miotático deben superar los 30 segundos de estiramiento. Y hacer ejercicios de relajación, bajar la frecuencia cardíaca, siempre nos ayudan para reponer, digamos, todo el desgaste que tuvimos en la actividad física que estuvimos haciendo. Para finalizar, vamos a hacer unos ejercicios de elongación y de estiramiento. Separamos las piernas, tomamos aire, aflojo, mantengo, tomamos aire, estiro, al centro, bajamos a un pie, mantengo, otra vez, al otro pie. Vamos a flexionar una pierna y estirar bien la pierna que está atrás. Mantenemos en esa posición. Cambio de pierna. Tomamos el empeine para elongar cuádriceps. Ahí. Tiramos hacia atrás. Arriba el codo, estiramos. El otro codo. Así elongamos tríceps. Cruzo. Un brazo. El otro. La cabeza a un lado, al otro. Tomamos aire. Y plegamos a los pies. Recordá que podés encontrar información de educación física en los cuadernillos de Seguimos Educando. Los podés retirar en los centros de distribución o por internet. Esto fue todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que lo pongas en práctica, a ver si armás tus propias rutinas, a ver si haces tus propios ejercicios.
Podés mandarme tus videos a ver cómo te salen y cuidándote haciendo actividad física. Quédate en casa, hace actividad física en casa. Hoy vamos a empezar a leer el mito griego Leucótoe y el Sol, ¿sí? Que también es un mito que surge, cuya fuente es el libro La Metamorfosis de Ovidio. De alguna manera continúa el mito que habíamos trabajado los programas anteriores. ¿Se acuerdan? El de Marte y Venus, ¿sí? La infidelidad, Vulcano, bien. Y el sol de la Tor. Así que continuamos de algún modo la saga y nos metemos con el mito de Leucótoe y el Sol. La venganza de Venus. El Sol era bello y fuerte. Su alma no conocía los sufrimientos propios del amor. Ninguna de las que lo habían amado se podía jactar de poseerlo, ni la poderosa Clímene, de la primera generación divina, hija de Océano y Tetis, ni Rodas, la dulce, ni Perseis, la de ojos de lluvia, con quien engendró a Circe, la maga, ni Clitie, que tan lejos fue por amor. Venus sentía un profundo rencor por el Sol, quien había comunicado a Vulcano sus amoríos con Marte, y deseaba vengarse. Lo haría sufrir, lo haría olvidarse de todo por amor. Para eso le bastaría con encontrar una muchacha hermosa. Ella se encargaría del resto con su hijo Cupido. Cuando el Sol vio desde su altura a la doncella Leucótoe, todo lo que anheló fue observarla sin descanso. De pronto él, que debía ver todo, solo veía a Leucótoe. Él, que con su fuego abrasa y calienta el mundo, se sintió arder con un fuego desconocido. Fascinado, comenzó a olvidarse de su misión y empezó a variar sus movimientos en el ciclo. A veces se levantaba demasiado temprano por el oriente, confundiendo a los hombres, o prolongaba las cortas tardes de invierno tan solo para retener la mirada en la muchacha. A veces se sentía morir en una oscura agonía amorosa y sus rayos se volvían enfermizos, lóbregos como el aliento de la muerte, aterrando a los pobladores de aldeas y ciudades. Entretanto, Clitie, acaso tan bella como Leucótoe, pero por quien el Sol no sentía su agonía, no hacía más que mostrarse ante el Dios del cielo para traerlo hacia su lecho. Él no solo la despreció, sino que más tarde la ignoró por completo. Sus ojos estaban dirigidos únicamente a Leucótoe. Leucótoe era hija de Eurínome, la más hermosa mujer del país de los perfumes. Al crecer, su belleza superó a la de la madre y a la de las madres de todas. Su padre era Órcamo, un poderoso gobernante. Al fin, el Sol decidió descender a la tierra. Dejó a sus caballos pastar en los campos donde la ambrosía crece como la misma hierba. Mientras los animales descansaban de sus fatigas, luego de arrastrar durante horas el carro de la luz, y mientras la noche cumplía su turno, el Sol, oculto como una sombra más, entró en el cuarto de su amada. Había allí 2 esclavas junto a la doncella, en amable charla antes de dormir. A la luz de las lámparas tejían suaves hilos con el huso y la rueca. El Sol se transfiguró en la madre, se convirtió en Eurínome, se acercó a Leucótoe y la besó con ternura. Luego les dijo a las esclavas: «Debo hacer una secreta confidencia a mi hija. Por favor, necesitamos que se retiren». Entonces quedaron solos, y él, aún bajo la forma de su madre, le habló con su voz solar: «No soy tu madre. Soy el que determina el largo de los años, el que ve todo y el que todo hace ver a los hombres». La doncella ya iba a gritar cuando él le dijo: «Quiero que me creas, me gustas. Más que eso, todas esas locuras que hice últimamente, esos días que empezaban muy temprano y terminaban cuando ya debía estar bien entrada la noche, pues fue por ti. Era yo que te contemplaba sin animarme a bajar». La princesa
sintió un temblor en los dedos ante la presencia fulgurante. La rueca y el huso se le cayeron al piso y, llena de terror por las revelaciones, sufrió un colapso al ver que quien le hablaba recobraba su figura real, su resplandor, sus cabellos rojos. No pudo ella soportar la visión. Vencida por el brillo, quedó ciega e indefensa. Soportó la violencia del dios ya sin quejas. Falta la segunda parte. Pero, qué fuerte lo planteado. Un placer leer en este espacio y nos vemos en una próxima emisión de Seguimos Educando.